Bien, gran tema el que se viene y gran invitado a propósito de ese tema. Exactamente, estamos con Alejo Rodríguez, especialista en recursos humanos, ¿está bien dicho? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien claro. dicho? Bueno, ¿cómo estás, Alejo? Gracias por venir. Bienvenido. Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, estamos acá charlando un poquito en off. En la previa, sí. Sí, de lo inquieta que es la generación nueva, que es la Z ya. Z, sí, ¿Cuántas? Veníamos muchos años de hablar de los millennials. Sí, Bueno, ya ahora nos pasamos a la generación Z. eso quiere decir que estamos viejos, pero no digas nada. Tenemos varias letras antes, ¿no? Demasiado para mi gusto. Estamos en esa. Bueno, después se viene el alfa, pero esa todavía no llegó al mercado laboral. Bien. Sí, pero para definirlo un poco, es la generación más joven del mercado laboral actual. ¿Y qué diagnóstico tenés sobre esa generación en términos laborales? Mirá, hay estudios y hay reportes, muchos que un poco asombran o sorprenden, que tienen que ver con la inestabilidad que presentan en las empresas y en las organizaciones. Se habla que en promedio tienen un año de estabilidad en sus trabajos, en sus puestos. Laburan un año y se van, digamos. Claro, exactamente. Y a partir de ahí también se caracterizan por un montón de intereses. Uno de esos tiene que ver, como hablábamos recién, por la rapidez, por el crecimiento, por el desafío. Y si no encuentran ese desafío y ese desarrollo profesional donde están trabajando, bueno, probablemente toman otra decisión y se van. Claro, es la inmediatez de todo hoy en día, ¿no? La inmediatez de las redes sociales, del éxito que lo quiero ya, gente que muestra ese éxito, que no sabemos muy bien de dónde lo obtiene, pero te lo muestra, te lo enrostran. Ahora, se habla siempre de la generación de cristal. ¿Está atado a esto, a que no soportan por ahí tampoco esto, no tener el dinero suficiente o la presión del trabajo en sí? Sí, mira, hay muchas maneras de etiquetarlos, esto de generación de cristal o que son muy inestables. La verdad que a mí me gusta verlo más como un nivel de exigencia diferente al que tenían generaciones anteriores y nuestros padres y demás. Hacia el empleador, ¿no? Entonces, decís. claro, exacto, hacia el lugar de trabajo. Entonces, me parece que tienen muy en claro esto de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y en base a eso, tener una mejor calidad de vida. Entonces, si ellos no encuentran ese lugar donde que les ofrezca esa mejor calidad de vida, que puede ser que lo vean muchas veces como un camino corto y ya quiero tener lo que veo en las redes sociales o lo que veo en la televisión, pero muchas veces donde no encuentran esa calidad de vida y donde no encuentran que realmente están prosperando en la vida, bueno, se van. Pero vos sabés que es interesante el punto que tocás. ¿Por qué? Porque si trabajar nos garantizara, como en otras épocas, una mejor calidad de vida, Sí. entonces por ahí uno priorizaría el trabajo. Y una vez hablé con alguien, un colega tuyo, que Sí. me dijo algo muy interesante. Tal vez las sociedades próximas no se organicen alrededor del trabajo. Muy probablemente, sí, hay mucho estudio acerca de lo que se viene, pero la generación Z, y por eso es tan importante el estudio, es el futuro del trabajo. Claro. O sea, los chicos que hoy, de vuelta, van entre los 18 y 28 años de edad y son aproximadamente el 25% del mercado laboral. Ellos en 5 años, en 10 años van a ser probablemente más del 50% del mercado laboral, y todo lo que ellos empiezan a abogar por estos intereses en el mercado laboral y en las Va a ser lo que está organizaciones, y en instalado. Claro. va a ser lo que va a terminar siendo. Entonces, Claro. este concepto de, mirá, dame un lugar donde yo pueda prosperar y mi núcleo familiar probablemente también pueda prosperar en base a que estoy trabajando acá y yo me quedo. Pero es una generación, igual también me parece que tenemos que disgregar por ahí, o no podemos dejar de lado el factor social, ¿no? Porque digo, por ahí el que puede elegir o irse es un chico de clase media que también tiene cierto reparo de volver a casa con papá y mamá, o que papá y mamá o mamá o papá les puede dar cierta estabilidad. Un pibe que por eso tiene una familia de muy chico y que va a laburar de lo que sea cuando sea hasta que lo echen. Los jóvenes hoy, sobre todo en el mercado argentino, enfrentan, y con total razón lo decís, una situación difícil. El último índice de desempleo dado por el INDEC es del 7,6, pero en lo que es juventud es casi el 20%. Y la informalidad que ellos afrontan en el mercado, digo, cuando los contratan y demás, es mayor al 60%. Entonces, sí, es verdad que esa decisión, por eso te digo, esto de querer etiquetarlos como inestables y demás, no es tal. No, Ellos no. también asumen una situación difícil. Pero perdón, es una respuesta también a lo que el mercado laboral con los años le ha comenzado a ofrecer. Insisto con esto que estábamos a punto de hablarlo y vinimos al aire. También hay que hacer mea culpa
la sociedad capitalista, y esto no es una crítica al capitalismo, pero sí, sí, las organizaciones tienen que entender que si yo no le doy satisfacción a quienes están trabajando y genero frustración, también la gente va a decir, che, yo no puedo vivir esperando a que vos me dé la palmadita, ya vendrán tiempos mejores. Totalmente. Porque, a ver, en la sociedad de nuestros padres, laboralmente, ¿qué decíamos? Bueno, laburamos 1 año, 2, 3, 10, era significancia de ascenso social, de ascenso jerárquico en la misma empresa. Eso no se garantiza hoy. Es más, el empresario te da una palmadita, te dice, esforcémonos porque ya vendrán tiempos mejores. Sí, y esos tiempos mejores no llegan nunca. Dame un poquito más, la hora extra y la hora extra no paga. Entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? Y hablo de eso mucho en mi último libro, donde las personas prosperan, los negocios crecen. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones, David? Seguramente, primero, asegurar una paga justa. El primer factor de tener un buen lugar para trabajar, lo que vos podés llamar, bueno, el sistema, dentro del sistema capitalista o las organizaciones, es una paga justa. Después hablamos de todo lo demás. Después hablamos de bienestar, después hablamos de liderazgo, de comunicación. Una paga justa, darle flexibilidad a estos chicos con la rapidez en la que crecieron y son nativos digitales, ellos ya nacieron en el mundo digital, necesitan ese nivel de flexibilidad y de desafío permanente y de conexión con sus valores. Esto de que se viene hablando mucho en el mercado también del propósito. El propósito, bueno, básicamente es que estos jóvenes sienten que sus propios valores están conectados con los valores de la organización. Claro, ahora también va a ir mutando aún más esto de qué se quiere ser cuando sea grande. Ahora, por ejemplo, vos tenés a los chicos de la edad de mi hijo y quieren ser todos youtubers. Está bien, son chiquitos todavía, no entienden. Pero hay gente que después tiene 15, 16, 17 que también dice, no, pero si el youtuber monetiza, gana plata, gana en dólares. Rápido. Bueno, rápido, claro, pero yo mismo, al mío le digo, hay 2, 3, 4 que hacen eso. El resto, no, digo, las profesiones, los abogados, los arquitectos. Sí, también hay una mirada muy simplista del éxito, ¿no? Del éxito sin esfuerzo. Porque ¿cuántos quieren ser futbolistas? Y nadie se pregunta cuánto cuesta levantarse todos los días a la mañana, 6 de la mañana, entrenar y tener una dieta rigurosa para por ahí no llegar nunca a ser futbolista. Seguro. Entonces, hay una mirada así como... Desde la mirada del individuo, ese esfuerzo tiene que estar, toda esa dedicación tiene que estar. Desde el lado de las organizaciones es realmente no retener, sobre todo a estos jóvenes, no retenerlos a toda costa, sino generar lugares donde realmente ellos sientan que están prosperando en la vida. Me parece que viene un poco por ahí y tomar esa responsabilidad que vos decís que el sistema capitalista o las organizaciones hoy tienen que asumir. Sí, sin duda que es transformarse en virtud de la modernidad, sí, ¿no? de las exigencias de ahora. Claro, y la demanda que tiene el mismo trabajador, porque es una interdependencia. Total. El trabajador necesita de la empresa, pero la empresa no se tiene que olvidar que también necesita del trabajador. Totalmente. Porque bueno, de hecho, en virtud de lo que decís en tu título, ¿no? Es donde las personas prosperan, los negocios crecen. Seguro. Imagínate el costo, los altos costos que tiene no poder retener a tu talento. Ya, pero además lo preparaste, invertiste en su preparación a lo mejor. En lo que es la inducción al puesto de trabajo, la selección, la capacitación, los probables primeros errores de desempeño que esa persona tenga los primeros meses o el primer año, todo eso es costo. Entonces, en la medida en que vos invertís para retener ese talento, bueno, los negocios crecen. Si bien no tiene por ahí que ver muy puntualmente con esto, pero sí cuando se habla de la reforma laboral, cuando hablabas vos por ahí de esto de ir capacitando, ahora con el periodo de prueba que se extendió, ¿pensás que hay que hacer una reforma integral laboral o no? Mirá, sí, yo creo que hay mucho para mejorar en lo que es el sistema actual. Hay mucho que tiene que ver justamente con este punto de la flexibilidad bien entendida en cambios que probablemente le hagan mejor. ¿A qué? A las organizaciones, a las empresas, a las pymes, no estamos hablando de grandes corporaciones, claro. Es más del 80% de la industria está basado en lo que son las pymes. Entonces, en la medida en que vos le facilites todo el proceso de contratación, sea tanto de onboarding o de offboarding, es decir, una vez que ya el talento que tenés o las personas que tenés las querés dejar ir, yo creo que eso va a hacerle mucho bien a lo que es el mercado, a las organizaciones, a la sociedad, en definitiva al país. Y a los trabajadores, sobre todo. ¿Después lo vas a leer? Lo voy a leer. Gracias. Y aparte...
Bueno, yo no sé, pero ¿y otro? No, sí, Ay, sí. no, o sea, qué garronero que sos. No, ¿Cómo ya lo mismo, sos? ya mismo. Lo leo como la generación Z, lo leo en 2 o 3 días. ¿Sos de leer rápido? Rápido, sí, sí, sí. ¿Sos de leer rápido? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Si Igual no, tiene no son esos libros, no, a ver, no es una novela, claramente. Fácil de es un libro leer, técnico, pero debe ser fácil Es de leer. fácil de leer, en este fácil. estudio, digo, para ir terminando, Dale. pero digamos, más allá de lo que aborda ahí, ¿para dónde más se vuelcan los chicos a la hora, los primeros trabajos? A eso es lo que voy, cuando se sale de estudiar. ¿Cuáles son los empleos por ahí más buscados? ¿Hay algún Mirá, tipo de análisis? Sí, yo creo que en principio todo lo que es más sencillo de ingresar, que tiene que ver con roles operativos y roles administrativos. Hay muchas empresas que se focalizan en el talento joven o en los chicos para hacer contrataciones, y yo creo que hay mucha salida por ahí, pero de vuelta tenemos que entender que ellos, la juventud en sí en el país, sobre todo en Argentina, están enfrentando casi un 20% de desempleo. Entonces no es sencillo llegar a ese primer empleo, ¿no? Y además los requisitos que piden muchas empresas, ¿no? Donde te piden, mirá, estar o en los últimos años de una carrera o estar recibido y con tantos años de experiencia. Es Bueno, muy difícil, el combo muy completo. difícil, muy difícil. Así que para responderte, hay lugares y hay empresas que se están focalizando, pero me parece que no es nada sencillo hoy por hoy. Bien, Alejo, gracias, ¿eh? Gracias, Placer. gracias a ustedes. Gracias por venir.